Dios les bendiga, buenas tardes en este día. Espero. Nuevamente estamos a través de el estudio bíblico hoy, martes 18 de mayo del 2021, como todos los martes, todas las semanas. Todo el tiempo compartimos el estudio de la palabra del Señor y sabiendo y entendiendo que siempre es necesario ir creciendo en el conocimiento de las escrituras o de la palabra de Dios. Terminamos el estudio previo de que estábamos viendo, lo terminamos el martes, la semana pasada, y hoy empezamos un nuevo tema a través de lo que es la palabra de Dios, y el tema que hoy estaremos viendo es el fruto del Espíritu. Y que es esta enseñanza bien importante para la vida del cristiano, la vida del creyente, la vida de aquella persona que ha puesto su fe en Dios. Y lo que vamos a ver son los frutos del Espíritu. Sabemos que los frutos del Espíritu es la obra del Espíritu que está, que hay en la vida de nuestra, en nuestra vida y en la vida de cada creyente. Así es que sabemos y entendemos que el Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros, es el que nos redarguye, es el que nos lleva a Dios, es el que nos despierta espiritualmente, es el que se mueve dentro de nosotros, es el que nos anuncia la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el que a través de él la palabra de Dios se nos es revelada. A través del Espíritu Santo nos podemos entender la palabra de Dios y el plan de Dios que tiene para con nosotros. Así es que es bien importante el Espíritu Santo, pero en este caso el fruto del Espíritu, el fruto que nosotros damos, y eso tiene que ver con el carácter. Con el carácter específicamente tiene que ver cómo respondemos. Podemos responder en la carne o podemos responder en el Espíritu. Si respondemos en la carne, totalmente es algo contrario a la voluntad de Dios. Pero si respondemos en el Espíritu, nuestro carácter va a ser como el carácter de Dios. Eso es lo que meramente significa. Cómo respondemos, eso es el carácter, cómo respondemos a las circunstancias. Así es que el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que manifestamos? Acuérdense cuándo se manifiesta realmente quién somos. Realmente cuando se manifiesta realmente quién somos es cuando vivimos una situación difícil, vivimos una situación de quizás algún problema. Es cuando realmente se manifiesta nuestro verdadero yo. Y Dios quiere o ha trabajado en nosotros para que nosotros respondamos a las circunstancias, o que nuestro carácter sea como el carácter de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo en todas las circunstancias nosotros respondamos como igual que el carácter de Dios, porque podemos nosotros responder de acuerdo a nuestro carácter, a quien somos, pero déjeme decirle que quizás nos llegaremos a equivocar. Así es que por eso es bien importante que usted y yo
usted y yo nos llenemos de Dios y de su palabra y sobre todo estemos llenos del Espíritu Santo, porque estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a responder de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Si no, de otra manera, déjeme decirle, se va a manifestar nuestra carne o se va a manifestar quizás algo totalmente lejano de revelar realmente a Dios a través de nuestras vidas. Pero antes de seguir más adelante, vamos a hacer una oración en este día y esperamos que se conecte en este día a través de este medio con nosotros para que asimismo usted y yo y todos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Padre Santo, en este día, Dios, nos acercamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, nos des entendimiento, abras a nuestra mente, Dios, te revelas a nuestra vida para que podamos entender y comprender tu palabra, así como tú quieres que nosotros la entiendamos o la comprendamos. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Amén y amén. Entonces ese es el tema que hoy estaremos viendo a través a través de este tema que estamos nosotros hoy tocando. Saludamos a nuestra hermana María Serrano, que Dios le bendiga, mana Lupe, esperamos que esté bien. Y bueno, síganse conectando para que asimismo crezcamos todos en el conocimiento de la palabra del Señor. Empezamos, dice, en la lección anterior vimos que somos espíritu, alma y cuerpo y que la parte de nuestro ser que ha nacido de nuevo y tiene la vida de Dios es nuestro espíritu. Acuérdense que la parte que tiene la vida de Dios, donde no hemos nacido, es nuestro espíritu. Entonces, esa parte que ha sido renacida o que ha resucitado, esa parte por la cual usted y yo podemos entender o escuchar a Dios, entonces esa parte es la que nosotros, ¿verdad? Crecemos en esa área, manifestamos el carácter de Dios. Usted y yo hemos conocido al Señor. La Biblia habla de ser espirituales o ser carnales o vivir en el espíritu o vivir en la carne. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Nos llenamos del espíritu y en nuestro espíritu, esa parte que ha renacido, entonces podemos reflejar o revelar a Dios a través de nuestra vida. Y vamos a tocar cada uno de los frutos del espíritu en los cuales cada uno quizás debemos ir trabajando en cómo usted y yo respondemos a las circunstancias o a nuestro alrededor. Dice, pero nuestra alma no ha sido regenerada, aunque experimenta algunos cambios por el nuevo nacimiento. Sin embargo, necesita ser renovada por la influencia del Espíritu Santo y por la palabra. Acuérdense que el alma siempre sigue siendo igual. Ahora es controlada a través del Espíritu y es alimentada a través de la palabra de Dios, y por eso nuestra alma puede sujetarse o puede alinearse al plan o la palabra
a la palabra de Dios. Dice la parte importante de nuestra transformación de nuestro ser por la renovación de nuestra alma es lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Y dice, en nuestro avanzar hacia una santidad práctica es fundamental, dice, que tratemos sobre este fruto en el Espíritu. Acuérdense que esa parte o esta enseñanza de el fruto del Espíritu tiene que ver mucho con lo que es en sí, ¿verdad? El nuevo nacimiento, la regeneración o el fruto, el fruto del Espíritu tiene que ver con esta parte, esta área. Amén. Y es que lo que a través de nosotros, ¿verdad? A través de nuestra vida se manifiesta lo que el Espíritu está haciendo en nuestra vida, en su vida. Acuérdense que esto tiene que ver con la santidad práctica. La santidad práctica quiere decir que somos apartados para Dios y que nosotros vivimos para Dios y manifestamos estos frutos del Espíritu a través de nosotros, porque se revela el Espíritu de Dios trabajando a través o en nuestro corazón, y se revela lo que Dios está haciendo o se manifiesta a través de nosotros. Saludamos a nuestra hermana Rebeca, que se ha conectado. Saludos, hermana Rebeca. Espero que Dios le esté fortaleciendo en este proceso, en este tiempo de pérdida. Siempre hemos estado orando por usted y por toda la familia. Así es que entonces tiene que ver con la santidad práctica, esta parte del fruto del Espíritu. La santidad práctica quiere decir, es un proceso. Acuérdense, la santidad no es automática, sino que es un proceso de menos a más. Saludamos también a mi sobrina Mari Carmen. Dios te bendiga, a tus hijos, los que están juntamente contigo. Saludos hasta el Salitre. Y qué bueno que están conectados, se han conectado y quieran crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y estaba diciendo, ¿verdad?, que entonces eso tiene que ver con la santidad práctica. Acuérdense que la transformación o el cambio de una persona cuando ha recibido a Dios en su vida, automáticamente no hay un cambio radical, sino que es paulatino. Es un proceso, es algo que Dios va obrando a través de su palabra. Dios va obrando a través de su Espíritu. Vamos siendo moldeados. Quizás en el camino nos equivocamos, fallamos, pero no quiere decir que el Espíritu Santo no está trabajando o dejó de trabajar, sino que es un proceso o son tropiezos que hay en la vida, y que a través de seguir caminando nosotros vamos entendiendo que debemos o podemos ser mejores. Así es que vemos lo que es la santidad práctica. Y luego sigue diciendo, alguien ha dicho que la iglesia está dividida en dos clases de personas: árboles y postes. Esta es una ilustración que alguien ha mencionado. Dice que la iglesia está ilustrada por dos grupos, unos que son árboles, unos que son postes. Acuérdense, los árboles tienen vida, los postes normalmente no la tienen. Dice, y la diferencia entre ellos es que el árbol tiene vida, se desarrolla y da fruto. El poste no tiene vida ni da fruto. Es algo, ¿verdad? Es algo práctico para entender que el árbol tiene vida, se desarrolla y da fruto. El poste siempre, ¿verdad?, no crecerá, siempre
estará igual, no se mirará una diferencia en el poste. ¿Por qué? Porque es un poste. Acuérdense que entonces en nosotros tiene que haber un proceso y tiene que haber un cambio, ¿verdad? Un cambio, vivimos esa transformación en Dios, ese cambio, a veces nosotros a través de la palabra de Dios o a través del Espíritu Santo, nosotros entendemos que debemos de ser mejores. O quizás a través del Espíritu Santo entendemos que lo que hicimos fue un error o que nos equivocamos y que Dios o a Dios no le agrada lo que nosotros hicimos. Así es que claro que siempre, ¿verdad? Vamos a estar trabajando, no nos vamos a quedar no nos vamos a quedar estancados, sino que siempre vamos a querer crecer. Saludamos a nuestra hermana Marcela. Dios le bendiga, hermana Marcela. Qué bueno que se ha conectado con nosotros. Así es que siempre nosotros tenemos que ver la manera de cómo nosotros podemos crecer. Acuérdense que el carácter de nosotros tiene que ir moldeándose al de Cristo. Así que a veces el creyente o ser humano llega a expresar, bueno, es que yo soy así, así nací, así me hizo Dios. La verdad que Dios nos hizo como un ángel. Acuérdense, nacimos un bebé inocente, sin malos pensamientos, en una manera de decirlo, la virtud de ser bueno, pero que nos descompuso. Déjeme decirle que nos descompuso un mundo corrompido, una sociedad desviada de Dios, y que cuando crecimos, déjeme decirle, pues nos fuimos por ese camino, esa dirección equivocada, pero déjeme decirle que a través de la vida de Jesús y lo que ha hecho en nuestra vida, en su vida, y la obra del Espíritu Santo nos va regresando, nos va trayendo nuevamente a la dirección y al camino que Dios quiere que usted y yo caminemos. Así es que siempre, hermanos, es un proceso. Cuando usted mira un creyente que apenas se ha convertido, o alguien se ha convertido, tiene un poco tiempo de convertido, aún mucho convertido, y si usted mira o dice, bueno, es un creyente, pero no miro que es diferente, no ha cambiado, tenga paciencia, siga orando, un día Dios lo va a tocar, Dios lo va a cambiar. Acuérdense que somos personas en construcción, en una edificación. En algunos ocurre muy rápido, en algunos un proceso lento, en algunos quizás no se ve mucho cambio, pero acuérdense que el Espíritu Santo es el que forma y transforma, y nuestro trabajo es seguir motivando, seguir animando, seguir formando el carácter del creyente, del cristiano, a través de la palabra de Dios. A veces cuando en el camino a algunos se nos dificulta, ¿verdad? A algunos creyentes se les dificulta perdonar, a algunos se les dificulta olvidar, a algunos se les dificulta, dijéramos, amar, a algunos se les dificulta, qué sé yo, pasar por alto las ofensas, a algunos se les dificulta quizás ser generosos, ayudar al prójimo. A veces se le dificulta al creyente o a la persona en algún área de su vida. Entonces, a través del caminar en Cristo Jesús y entender la palabra de Dios, todas esas cosas las vamos trabajando, Dios las va moldeando, y nos vamos nosotros alineando
al carácter de Dios. Y entonces, si vemos nosotros que los frutos del Espíritu, todos, ¿verdad?, manifiestan el carácter de Dios. La Biblia habla acerca de Dios. El mundo, la sociedad piensa que llega a pensar que Dios es un Dios agresivo, un Dios malo, un Dios que solamente está para castigar, pero la realidad no es esa. La realidad es que el Dios de la Biblia dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Así es que, y menciono eso porque estamos hablando del carácter de Dios, el carácter del creyente o del cristiano y de aquel seguidor, del seguidor de Dios. Así es que nosotros nos debemos enfocar en dejar que Dios moldee nuestro carácter. A veces, déjeme decirle que a veces nos cuesta olvidar las ofensas, como ya le dije, a veces nos cuestan algunas cosas, pero los frutos del Espíritu nos enfocan en todas esas áreas de nuestra vida, de su vida, de mi vida, de todos, ¿verdad? Para ir trabajando en ellas o dejar que el Espíritu trabaje en esa parte de su vida o de mi vida también. Así es que dice, alguien ha dicho, ¿verdad? Bueno, ya lo leí, esa parte que hay en la vida o en la iglesia. Hay unos que son árboles, otros postes, pero que los árboles tienen vida y se desarrollan, los postes no. Dice, ¿qué es el fruto del Espíritu? Vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice en la segunda, lo que dice el Señor Jesús en el capítulo 13, en el verso 6 al 9, ¿qué es el fruto del Espíritu? El verso 6 dijo, también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Dice, córtala, ¿para qué inutilizar también a la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Una escritura bien que nos habla a todos, ¿verdad? Hay un agricultor, está el dueño de la huerta o de los árboles. Viene el dueño y mira que una higuera no da fruto y se acerca y le dice, bueno, esta higuera no da fruto, la plantamos para que dé fruto, pero no da fruto, y le dice, córtala. Y bueno, el que estaba cultivando la huerta o los árboles le dice, bueno, mira, hacemos una cosa, déjala un año más, le pongo agua, la abono y vamos a ver si da fruto en el tiempo. Y ya si no da fruto, entonces ya la cortas. Esa parte simboliza el propósito por el cual Dios, ¿verdad? Dios pone su espíritu, pone su palabra en nosotros. El propósito es para que nosotros demos fruto. Una cosa podemos decir, no es que
nosotros podemos decir, sé la escritura, sé la palabra de Dios, pero no se ve o no practico nada de lo que la Biblia dice. Es algo parecido a lo que está diciendo esta historia. Entonces, el propósito es que usted y yo, cada uno de nosotros, demos frutos del Espíritu. Dice, Lucas es una parábola, es decir, una ilustración tomada de la vida diaria con un mensaje espiritual. El Señor Jesús usó mucho las parábolas para enseñar verdades profundas de la vida espiritual. Según esta parábola, ¿qué buscaba Jesús o qué busca Jesús de cada creyente? De acuerdo a esta palabra, ¿qué busca Jesús en cada creyente? De acuerdo a esta parábola, ¿qué busca Dios en cada creyente? De acuerdo a esta parábola, lo que el Señor va a buscar en tu vida, va a buscar en mi vida, va a buscar en nuestra vida fruto. Eso es lo que el Señor va a buscar en su vida o en mi vida. Eso es lo que Dios espera, que usted y yo demos fruto. Vamos a leer en Gálatas, en el capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, en el verso 16, en el verso 16 al 25. Dice, dijo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y eso se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Está diciendo, manifiestas son las obras de la carne, y son todas estas que hemos mencionado. Habla el adulterio, quiere decir algo que es adulterado. Se habla del adulterio de una pareja que comete adulterio. Fornicación habla de un joven, una joven que todavía no se casa y tiene relaciones. Y también inmundicia quiere decir aquello todo perverso. Lascivia es todo aquello que tiene que ver con sexo. Idolatría es todo aquello que tiene que ver con adorar algo que no es Dios. Hechicerías, que viene siendo con brujería. Enemistades, quiere decir cuando alguien está enemistado con alguien, a Dios no le gusta eso. Pleitos, mucho menos que nos peleemos. Los celos, acuérdense que los celos son la falta de seguridad. ¿Quién o cuándo se tienen celos? Se tienen celo cuando uno llega a pensar que lo que alguien tiene le merece o lo debiera de tener uno. Acuérdense que Dios deja llover o cae la lluvia de Dios en todas las personas y Dios da a quien Él quiere lo que tiene. Iras, el enojo, cuidado con el enojo. Acuérdense que el enojo va por niveles. Es el enojo que no se manifiesta, el enojo que se manifiesta, el enojo que se manifiesta pero con aventando cosas o golpeando, y después viene la ira, lo que es alguien que en la ira, en el enojo
desea quitarle la vida a alguien más. Dice contiendas, disensiones, dice y herejías, envidias, dice homicidios y borracheras y orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Déjeme decirle que Pablo clasifica todas las cosas, las cuales están ahí para que usted y yo tengamos cuidado con todo ello. Y luego, del verso 22 en adelante, dice, mas el fruto del Espíritu, en lo que estamos viendo, dice es amor. Y después lo vamos a ver con más detallado. Dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, dice, también andemos por el Espíritu. Acuérdense que los frutos del Espíritu, andar en el Espíritu, son la segunda grupo que el apóstol Pablo clasifica que son el fruto del Espíritu. Dice, ¿qué cosas se oponen entre sí en la vida del creyente? ¿Qué cosas se oponen? Ya vimos las obras de la carne. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ahí vimos cuáles son los frutos del Espíritu, que es amor, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Dice que ¿qué revelación encuentras entre los versículos 16 y 18 y el fruto mencionado en el 22? Del 16 revelación del 16 al 18. ¿Qué revelación? La revelación es que si nosotros andamos en el Espíritu, nosotros, o el Espíritu se va a manifestar a través de nosotros, y dice que estas cosas no están bajo, dice, bajo la ley. Entonces dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir bajo la ley? Quiere decir que todo el grupo que mencionamos, el segundo grupo, no hay ley que condene el amor, no hay ley que condene la paciencia, no hay ley que condene el gozo. Nadie, a usted y a mí, nos puede condenar por tener paz o por tener paciencia o por ser buenos. No hay ley que condene las cosas buenas, así se manifiesta. Y después del 22 en adelante, lo que ya vimos en esta porción. Dice, el fruto del Espíritu es el resultado de la redención de tu voluntad como creyente, permitiendo que se manifieste la naturaleza divina implantada en tu espíritu. Entonces quiere decir que el fruto, ¿verdad?, del Espíritu es el resultado de la redención de nuestra voluntad. Acuérdense que nuestra voluntad, ¿verdad?, se ha redimido. ¿Qué es redimido? Comprado. Acuérdense, cuando usted entregó su vida a Cristo, Cristo está comprando su voluntad, mi voluntad. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, quiere decir que ahora no nos pertenecemos nosotros o no hacemos lo que nosotros queremos, sino que a partir de ese momento vamos a hacer lo que nuestro Señor dice. Ahora, acuérdense que entonces la redención, o lo que Jesús hizo, la transformación en su vida, en la naturaleza divina implantada en su espíritu. Acuérdense que la naturaleza de Dios se implantó en usted, y eso lo hace hijo de Dios, y eso lo hace renacer en el reino espiritual de Dios, para que usted entienda y comprenda
Y no solamente esa parte, sino para que esa naturaleza espiritual esté en usted, en mí, y se nos haga más fácil servir a Dios y se nos haga más fácil manifestar o revelar los frutos del Espíritu. Así es que a través de esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado, podemos manifestar el fruto del Espíritu. Así es que de esa manera nosotros lo podemos hacer. Dice, permitiendo que se manifieste la naturaleza divina implantada en tu espíritu. Si el Espíritu Santo está señoreando en tu espíritu y tu alma se deja guiar por tu espíritu, se produce el fruto. Entonces quiere decir que si el Espíritu Santo, ¿verdad?, está señoreando tu espíritu, dice, y tu alma se deja guiar por tu espíritu, se produce el fruto. Acuérdense que el alma tiene que estar sujeta a nuestro espíritu y no nuestro espíritu a nuestra alma. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que si el alma no está sujeta al espíritu, lo que quiere decir que usted y yo o cualquier persona va a vivir en la carne. Entonces, para que nuestra alma se sujete al espíritu, ¿verdad? Nosotros debemos que dejar que el Espíritu Santo señoree en nuestro espíritu, en nuestra vida. Entonces, Dios tendrá el control en su vida. Y cuando Dios hable a su vida o Dios ministre a su vida, usted se va a alinear a la voluntad de Dios. Así es que seguimos. Entonces es así como se produce el fruto. Dice, el fruto tiene que ver con el carácter cristiano y con nuestra santidad. Acuérdense, el fruto del Espíritu tiene que ver con carácter y la santidad de Dios. Quiere decir que somos personas viviendo, ¿verdad?, para Dios, y que hemos dedicamos nuestra vida a Dios. Así es que dice, tiene que ver con lo que somos. En este sentido, es el aspecto más importante de nuestra vida, por encima de los dones, de lo que hagamos para el Señor. Déjeme decirle que lo más principal, o lo más relevante en su vida o en mi vida, es esta parte de los frutos del Espíritu en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso revelan o manifiestan que nosotros hemos nacido de nuevo, que Dios vive en nosotros y que el Espíritu Santo se mueve en nosotros, o que nosotros estamos, el Espíritu Santo señoría en la vida o en nuestra vida, y que somos guiados por el Espíritu, y que el Espíritu da el fruto a través de nuestra vida. Y es la parte más importante en su vida, en mi vida, más allá de lo que podamos hacer nosotros como en la obra de Dios, o como tener como talento, como que hacer todo el trabajo, la obra que pudiéramos hacer. Pero más relevante es esta parte del fruto del Espíritu. Y analizamos en este momento el fruto del Espíritu. Dice, de acuerdo a Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dice, y templanza. Vemos que hay 9 aspectos del fruto, es decir, 9 facetas de un carácter rendido a la influencia del Espíritu Santo y que refleja el carácter de Cristo. Y ahora vamos a analizar cada uno de ellos. Entonces, estos 9 dones
¿verdad? O estos 9 frutos que manifiestan específicamente el carácter de Dios. Estos tienen que ver con el carácter de Dios, no tiene que ver con otra cosa, sino tiene que ver con lo que Dios es, y entonces con lo que se manifiesta en nosotros. Acuérdese, Dios no le pide otra cosa sino solamente lo que Dios es o lo que Dios mismo es, para que a través de su vida y de mi vida se manifieste el carácter de Dios. Pero principalmente, o bueno, primero está el fruto del amor. Pero este amor no es cualquier amor, no es amor de padre a hijo, no es amor de quizás de esposos, o no es amor de hermanos o de amigos, sino que es un amor más allá del que nosotros pensamos. El fruto del Espíritu, que es amor, tiene que ver con el amor de Dios. El amor de Dios, acuérdese, el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios no hace mal a nadie. El amor de Dios siempre busca el bien a los demás. El amor de Dios siempre es benigno. El amor de Dios es sin, ¿cómo le dijera? El amor de Dios es incondicional. Esa es la palabra. Dice, ese aspecto ya lo vimos en avanzando el discipulado. Dice, de manera que no es necesario abundar en ese. Dice, solo recordar que no se trata del amor de los sentidos o de los sentimientos que nace por algún estímulo externo, sino del amor ágape que nace del Espíritu y motivado por el ágape de Dios. Es el amor que se refiere al amor ágape, al amor incondicional. Entonces, quiere decir que si el fruto del Espíritu es amor, y ese amor es el amor de Dios, y así como Dios ama, quiere Dios que usted también ame. Así como Dios ama, quiere que usted también ame. Dios ama incondicionalmente, y también Dios quiere que usted ame sin condiciones. Acuérdese, a veces se nos pasa y a veces nosotros amamos con condiciones. Pero Dios, déjeme decirle, a veces nos ama y nos da sin condiciones. A veces Dios nos ama y nos derrama su gracia sin condiciones. Dios nos ama, nos da el sustento, nos da la vida, nos da muchas cosas y nos los da sin condiciones. No dice, bueno, te voy a dar esto, pero tienes que hacer esto. ¿Verdad que no lo hace? Como nosotros con nuestros hijos, a veces los acondicionamos en todos los momentos, siempre, ¿verdad? No te doy eso porque no hiciste esto. Pero Dios, el amor de Dios es un amor incondicional. Déjeme decirle que si nosotros analizamos todas las cosas que hemos recibido de parte de Dios, se dará cuenta que usted y yo la recibimos por amor de Dios, porque Dios nos ama, porque Dios tiene cuidado de nosotros, que si Dios nos pusiera condiciones, entonces el Señor no nos daría nada. Nada nos daría el Señor. Pero como el amor de Dios es tan extenso, tan grande, que es un amor incondicional, es el amor perfecto, es un amor sin igual, es un amor que no se compara, es un amor que no se limita. Usted puede decir, déjeme decirle que como seres humanos a veces decimos, cuando escuchamos de personas, ¿verdad?, que han cometido cosas atroces, espantosas, y decimos,
esa persona no tiene perdón de Dios. Pero déjeme decirle que sí, si esa persona se arrepiente, tiene perdón de Dios. Así es el amor de Dios, de grande, que a veces lo que pensamos nosotros que Dios no le puede amar, dándole el perdón, Dios le ama y Dios le da el perdón. Así es el amor ágape de Dios. Ahora, así Dios quiere que usted y yo amemos. Así quiere que usted y yo manifestemos el amor de Dios a través de nuestras vidas. Dice, este amor, dice, como parte del fruto del Espíritu, se dirige en primer lugar a Dios y luego a los demás. Sí, y acuérdense, el amor. Si nosotros habla de amar a Dios y habla de amarnos a nosotros mismos y habla de amar a los demás. Y así va en esas direcciones. Amar a Dios, amar a nosotros mismos y amar a los demás. Entonces, el amor que fluya, ¿verdad? O que es, dice, el amor a Dios, luego a los demás, permitiendo que el amor de Dios fluya por medio nuestro a nuestros hermanos, parientes, amigos y aún a los que no son. Entonces ese amor tiene que fluir a todas las personas, a los que nos rodean, a Dios, a nuestro prójimo, aún a nosotros mismos. Déjeme decirle que es bien importante también amarnos a nosotros mismos, amar a Dios, amar a los demás, amar que el amor de usted y mío, ese amor ágape que Dios quiere que se manifieste a través de usted, ese amor incondicional que vaya en todas las direcciones. Cuando ese amor va en todas las direcciones, cuando dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, y de esa manera se manifestarán los frutos del Espíritu a través de su vida y a través de mi vida, dándole el control a Dios para que Dios sea manifiesto a través de nuestro carácter. En otras palabras, cuando hablamos de este amor ágape y que es el carácter que manifiesta el carácter de Dios, quiere decir que entonces nosotros nos alineamos al carácter de Dios y manifestamos el carácter de Dios a través de nosotros. Así es que hasta aquí llegamos. Espero que hayan crecido un poco en ese día a través de la palabra de Dios. Acuérdense, una de las partes más importantes de su vida y de mi vida es esa parte. El fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque si damos el fruto del Espíritu, nosotros nos vamos pareciendo más a Dios. A veces cuando tú tienes a Dios, yo tengo a Dios, tenemos a Dios, practicamos la palabra de Dios, practicamos la obediencia a Dios y manifestamos lo que Dios manifiesta, alguien podrá dar testimonio de usted o de alguien diciendo, oh, esa persona es muy buena, esa persona tiene buen carácter, pero en sí, lo que esa persona lo ha formado así, ese carácter de Dios o el Espíritu Santo ha obrado, lo ha moldeado y lo ha hecho como a la imagen de Dios, que eso es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos. Así es que sigamos creciendo y aprendiendo en esta área de nuestra vida, que es bien importante. Gracias por estar con nosotros conectados. Saludos a todos los que están en California, en México, en Texas, en todos los Estados Unidos. Si nos ven en Sudamérica, saludos hasta allá. Si nos ven en Europa, saludos hasta allá también. Esperamos que en ese día haya crecido un poco más en el Señor. Oramos para ser despedidos. Esperamos que Dios les siga bendiciendo. Saludos a todos. No desmaye, siga creyendo. Dios tiene grandes cosas y poderosas para su vida y para mi vida también. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este día. Por todo, Señor, por los que a través de este medio se han conectado con nosotros. Yo te pido que en este día los bendigas a cada uno, Señor. Y si alguno tiene una necesidad, Señor,
Abre los cielos, bendícele en ese día. Si hay uno enfermo, Señor, Dios, le declaramos sano a través de tu palabra. Si alguno, Señor, está viviendo, pasando escasez, Señor, te pedimos en este día, Señor, que derrames, Señor, el pan en la mesa para sus hijos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo y gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de aprender más de tu palabra. Dios, en el nombre de Jesús. Estamos el día viernes a través de este medio a las 7, el domingo a las 11 a través de este medio y el próximo martes. Que Dios les bendiga a todos, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reine cada uno de sus corazones. Que Dios les bendiga.